Hola, en este vídeo vamos a ver cómo aplicar diferentes métodos de análisis que conocemos para el estudio del circuito que tenemos aquí RLC paralelo. Bien, muchas veces podemos llegar a este circuito y nos pueden pedir diferentes cosas, desde la tensión en la bobina del condensador, también podría ser en la resistencia, o la corriente en la bobina del condensador. Normalmente las que nos preocupan suelen ser esas últimas, corrientes en la bobina o el condensador. Bien, podemos jugar a lo siguiente, podemos utilizar las siguientes técnicas. Uno, podemos decir siempre que esto es Z1 y aquí tengo Z2, con lo cual lo primero que hago es el paralelo Z2. En este caso sería la inversa de la bobina más la inversa del condensador y todo ello a la inversa. Es decir, denominador común LS, pero como está elevado a la menos 1 se va a ir al numerador. Y luego, pues nada, al hacer denominador común me va a quedar el 1 más el LS por el CS, o lo que es lo mismo, 1 más LCS cuadrado. Y ya tengo la Z2. Ahora, ¿qué analizaríamos? Pues como en un circuito serie, es decir, el Kirchhoff. Es decir, este circuito lo que estamos haciendo es simplificarlo a este otro. Una Z y otra Z. Y calcular la tensión en la Z2. A partir de la tensión, o caída potencial en Z2, podemos luego sacar fácilmente la corriente. ¿Cómo? Pues que VO partido la impedancia de la bobina, que sería LS, me va a dar la corriente en la bobina. Y lo mismo la VO partido el condensador, ojo que es 1 partido CS, es lo mismo que poner VO por CS, y esta sería la corriente del condensador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos la VO? Pues nada, una vez que tenemos la Z2, decimos que la corriente es la VG. Fijaros que la VG siempre la dejamos para el final. La sustitución VGDS partido la suma de impedancias. Estamos analizando esta malla de aquí. Suma de impedancias Z1 más Z2 y multiplicado por Z2. Esta es la caída de tensión en Z2. Y ahora viene el momento de sustituir, simplificar, etc. Muy bien, este lo hemos practicado muchas veces y no haría falta volverlo a hacer, ¿vale? Es decir, aquí es observar que el Z2, si es un cociente, ¿vale? Su denominador es lo que va a multiplicar al denominador que tiene aquí a su izquierda, donde también aparece la Z2 y van a simplificarse, ¿vale? Ambos denominadores. Aquí os queda el LS, LCS cuadrado más 1, ¿vale? Que al multiplicar, ¿qué nos quedará? Pues la VGDS, LS, y aquí abajo la R1 por LCS cuadrado más 1 y luego más LS. Ordenamos esto un poquito, simplificamos, VG, me voy a poner el DS, la dependencia. Aquí me queda R, L, C, S cuadrado más R más LS. Al final lo que hacemos es dividir por RLC y ya tenemos la expresión final, que sería VG de S por S. Al dividir por esto me va a quedar arriba un 1 partido RC y aquí abajo S cuadrado más el término de la S, 1 partido RCS y el término independiente 1 partido LC. Y ya lo tenemos. Bien, pero podríamos hacerlo de otra manera. Por ejemplo, esto sería pues por impedancias. ¿Y si lo hacemos aplicando el análisis nodal? ¿Vale? Vamos a decidir entonces que tengo un nodo aquí en A y vemos otro aquí abajo en B. El equivalente Thevenin de la fuente sería este. Entonces, ¿qué haríamos? Pues por análisis nodal, vamos a apuntar aquí que vamos a hacer análisis nodal. Lo que hacemos que es, pues mira, es el análisis de un nodo, corrientes que salen, etcétera, etcétera. Muy bien, la matriz sería de 1 por 1, es decir, admitancias conectadas al nodo A. Pues me va a quedar 1 partido R, me va a quedar el 1 partido LS y la inversa, la admitancia del condensador, es CS. En este caso esta es muy simple. Y ahora tengo VA. Muy bien, esta VA, que es nuestro VO de antes, ¿vale? Tiene que ser igual a las fuentes de corriente que inyectan corriente en el circuito, en este caso VG partido por R. Muy bien, ahora simplemente tenemos que despejar VA. Y tenemos que VA es VG partido por R partido por 1 partido R más 1 partido LS y más CS. Fijaros que la R del numerador bajaría abajo y multiplicaría, con lo cual
Un primer paso, si queréis, es que la VG es R1 más R partido LS y más RCS. Si ahora multiplicamos todo por LS, vamos a hacerlo aquí para no pasar de página, multiplicaríamos todo por LS, numerador y denominador. Aquí habría una LS, aquí se iría, que es lo que queremos. Este 1 pasaría a ser LS y aquí tendríamos RLCS cuadrado. ¿Vale? Fijaros que entonces esta de aquí, esta expresión de aquí, básicamente es la misma que la que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Os dais cuenta? Es exactamente igual, con lo cual el último paso que queda pues pasa a ser otra vez el que habíamos hecho antes en negro. ¿Sí? Luego, el análisis nodal, fijaros que es bastante rápido. Es básicamente lo que es la expresión, el primer despeje, digamos, aislar el VA, y en 2 pasos ya hemos llegado. No está mal. Bien, otro método, ¿cuál sería? Pues aplicar mallas. Sí que es verdad que mallas es más interesante cuando nos están pidiendo la corriente o de la bobina o del condensador. Voy a hacer una. En este caso voy a calcular la corriente del condensador, ya de paso la tensión en el condensador para que se parezca a los que tenemos aquí, pero recordar que a lo mejor me estaban pidiendo la corriente, es decir, tanto en el análisis nodal como en el análisis que hemos hecho por impedancias, solo tenemos la VO. Ahora habría que dividir, pues, o por 1 partido CS, que es lo mismo que multiplicar por CS, o dividir por LS. Bien, vamos a hacer mallas, como digo, para calcular, por ejemplo, la corriente en el condensador. De hecho, tensión. Bien, dibujamos otra vez el circuito y en este caso, pues, como indicaba, vamos a calcular la corriente que circula por aquí y lo más cómodo es siempre coger, ¿veis?, sobre el elemento que está más hacia afuera. En este caso, ¿cómo sería la matriz? Hombre, pues la matriz de impedancias básicamente es R más LS, el elemento común es la bobina, menos LS, y la segunda malla que tiene la bobina y el condensador. Muy bien, ¿y esto qué es? La corriente I1 e I2. Y tiene que ser igual al vector de excitación, que son las fuentes de tensión, según el sentido de la corriente, que hemos supuesto horaria. Bien, pues en este caso será VG en la primera y 0 en la segunda. Por Kramer, calcularíamos la corriente I2. La gracia de Kramer de este método es que el vector de excitación solo tiene una fuente y todo lo demás es cero, con lo cual este determinante del numerador siempre es muy rápido de calcular. En nuestro caso, R más LS se mantiene, que es la primera columna, pero como queremos la I2, ¿vale?, es la segunda columna la que tenemos que sustituir por VG0. Y luego abajo viene el determinante del circuito, que no deja de ser que es R más LS, que ya podría estar haciendo ahora mismo el determinante en lugar de volverlo a copiar, ¿vale? Pero para que se vea más claro. Y entonces, ¿ahora qué me queda? Hombre, pues que gracias al 0 este elemento se anula, el otro tiene un menos y me va a quedar directamente aquí arriba VG por LS. Y abajo me queda R más LS que multiplica a LS más 1 partido CS y menos paréntesis LS al cuadrado. Este paréntesis viene bien porque fijaros que este término aquí aparece también y se va a ir. Con lo cual, seguimos, o bien, por ejemplo, decía si quería ya en el condensador ver lo que va a pasar, pues en este caso yo ya diría que la VO es esta corriente I2 por la impedancia en el condensador, que es CS, por si esto ya no soluciona algo. Vamos a ver, de momento dejo el CS ahí fuera y pongo el I2. El I2 será VG por LS y ahora, con tranquilidad y mucha calma, vamos haciendo el producto de estos dos binomios. Luego R, LS más R partido CS más LS por LS al cuadrado más LS partido CS y menos LS al cuadrado. Es decir, esto y esto se va, ¿vale? Y ahora nos falta por añadir que había puesto aquí la corriente por 1 partido CS. Fijaros que esta CS aquí nos viene de fábula para eliminar estas que están aquí dividiendo. Con lo cual, seguimos y tenemos VG por LS y aquí R, L, C
S cuadrado más R, término que se va me lo salto, me vengo a más LS. Anda, pues solo me falta por dividir por RLC y ya tengo la expresión. Luego aquí me queda VG partido de RLC es 1 partido RC por S y dividido por el S cuadrado más, al dividir la L, 1 partido RCS más 1 partido LC. Y ya lo tenemos. Aquí tenemos nuestra expresión también por matrices. Aparentemente es más largo, es posible. Si hubiéramos pedido la corriente, quizá no tanto. Pensar que escribir la matriz es muy rápido y llegar a esta expresión también lo es. ¿Vale? Luego, simplificaciones las de siempre. Luego, aquí podéis vosotros juzgar a ver cuál os interesa más. Nos vemos en el siguiente vídeo.